Buenas tardes. Le voy a tomar la idea a Eduardo. Me encantó el concepto de pensar y trabajar por debajo del algoritmo y por encima del algoritmo, ¿no? Por debajo del algoritmo tenemos el trabajo solitario en entornos precondicionados que no decidimos, y tenemos también obedecer órdenes. Por encima del algoritmo tenemos el pensamiento startup, diseñar, codiseñar, el trabajo que hacen aquí en Lima, lo que nosotros hacemos con Outliers School, y tenemos sobre todo, y de eso voy a hablar, del trabajo en red, del individualismo en red, de tener personalidad para crear una marca personal propia, pero tener la capacidad para pasar del edificio verde al edificio rojo, ¿no? O del rojo al verde. Es decir, ¿cómo trabajamos en ese sentido? Me parece que una de las grandes falencias que hay en la universidad actual es construir pedagogías de diseño de redes. O sea, enseñarle a los alumnos y enseñarle a los profesores que tienen que trabajar fuera del edificio rojo, que si eres estudiante de letras, tienes que ir necesariamente a ver al ingeniero y a ver al arquitecto y conversar con él para diseñar proyectos propios. Me parece que esa es una de las grandes falencias de la universidad de hoy. ¿Por qué? Porque si vivimos en una sociedad red, tenemos que pensar en red, tenemos que actuar en red. Y lamentablemente, muchas personas todavía no se están pensando en red a nivel profesional. Entonces, quizás la moraleja o el mejor consejo que puedo dar en este sentido es: vamos a pensarnos profesionalmente para construir redes significativas, vamos a pensarnos para construir redes globales y vamos sobre todo a conectarnos con las personas que valoramos y que admiramos. Vamos a intentar seducir a las personas que admiramos, vamos a intentar comunicarnos con ellos para acercarnos a esas redes significativas que ellos están convirtiendo. Professor Hawking, it's an honor and a privilege to meet you, sir. I know. I want to thank you for taking time to see me. My pleasure. I enjoyed reading your paper very much. You clearly have a brilliant mind. I know. Your thesis that the Higgs boson is a black hole, accelerating backwards through time, is fascinating. Well, thank you. It came to me one morning in the shower. That's nice. Too bad it's wrong. What do you mean wrong? You made an arithmetic mistake on page 2. It was quite a boner. No, but that can't be right. I don't make arithmetic mistakes. Are you saying I do? Oh, no, of course not. It's just, I was thinking, oh gosh golly, I made a boo-boo. And I gave it to Stephen Hawking. Great. Another fainter. En mi vida profesional tengo 3 grandes experiencias significativas en el diseño de redes, ¿no? Soy argentino, como había comentado aquí la compañera. Me fui en el año 2001 a hacer el doctorado en la Universidad de Barcelona, en España. Vivo desde 2001 allí. Y me di cuenta que lo que más aprendí de esa experiencia de hacer el doctorado no fue el doctorado en sí mismo. Fue las redes que construí en ese doctorado. Fueron los colegas que conocí. Fue la fuerza que tiene Barcelona como ciudad en red, cosmopolita, abierta, con 1000 personas trabajando. Lo que más aprendí no fueron los contenidos de los profesores del doctorado, sino que fueron el diseño de redes que conseguí lograr y que me permitió luego expandir mi vida profesional. En el año 2007
me fui a vivir a California, a trabajar a la Universidad de Stanford. Y me pasó exactamente lo mismo. La experiencia más significativa de una de las principales universidades del mundo no fue los contenidos que aprendí ahí, sino que fue descubrir un mundo de gente que quiere cambiar el mundo, descubrir una red de gente que quiere cambiar el mundo, y aprendí muchísimo sobre cómo colocarme en ese entorno de aprendizaje de diseño en red y de cómo somos las redes que formamos parte. Somos los entornos que formamos parte. Si el entorno nos condiciona de manera negativa, va a ser una mala cosa. Si el entorno nos condiciona de manera positiva, vamos a aprender muchísimo. Y no estamos hablando de contenidos, seguimos hablando de diseño de redes. Y una tercera experiencia fue a partir de 2013, que dejé la universidad y creamos Outliers School. Y empecé a viajar de manera casi obsesiva por América Latina. Y ahí me di cuenta que volvemos a lo mismo, que en América Latina hay personas como Eduardo y como muchos que están trabajando en redes muy significativas, que están creando, pero luego hay un montón de gente que sigue volviendo a trabajar por debajo del algoritmo, en el sentido de haciendo el trabajo que lo obligan, teniendo poco pensamiento crítico y sobre todo teniendo muy poca filosofía de pensamiento startup. Y volvemos a lo mismo. Creo que en nuestras sociedades latinoamericanas hay un montón de gente haciendo cosas increíbles, pero tenemos que visibilizarlo más y tenemos que pensar más en redes. Entonces, en las tres experiencias anteriores aprendí que lo más importante no fueron los contenidos que aprendí. Lo más importante fueron las redes significativas que hice. Me gusta un concepto de Frederick Martel, de su libro Smart, que dice que el estatus profesional es inherentemente profesional. El estatus es inherentemente relacional. Entonces, todo lo que nosotros seamos a nivel profesional tendrá que ver con el estatus que construimos, con cómo los demás ven el trabajo que nosotros hacemos. Mi colega y socio Cristóbal Cobo habla de aprendizaje invisible. Me gusta, Moravec habla de Nomad, ¿no? de nómades en red. A mí me gusta hablar de que todo espacio es un aula. Todo espacio es un aula. Y lo que tenemos que conseguir es trascender las aulas que vienen prediseñadas y diseñar nuevas aulas. Somos y aprendemos en base a las redes que formamos parte. Me parece que eso es clave. Y todo o casi todo nuestro aprendizaje depende de las redes en las que estamos trabajando. Esto parece una obviedad, pero yo me sorprendo muchísimo cuando me encuentro con profes que no trabajan en red, con profes que solo piensan en una dinámica endogámica de la universidad a la que forman parte, con alumnos que entran en primer año en la universidad y salen en cuarto y solo conocieron a los 40 compañeros que les tocaron en suerte en el diseño curricular, como comentaba Eduardo también, con alumnos que están en la Facultad de Ciencias Sociales y son incapaces de pasar a la Facultad de Arquitectura o a la Facultad de Ingeniería para crear startups y buscar grupos transversales. El siglo XX, cuando trabajamos por debajo del algoritmo, perdona Eduardo que te he robado el concepto, ya me lo apropié, tiene licencia Creative Commons, imagino. Entonces, en el siglo XX uno nacía en Lima, vivía en Lima, se enamoraba en Lima y pensaba trabajar en Lima, ¿no? Y lo genial de la era digital, o la era postdigital, como yo le llamo, es que nosotros podemos vivir en Lima, pero nos tenemos que pensar en una sociedad global, actuando en hiperlocal, pero relacionándonos en global. Y ese es el gran desafío que tenemos. Mucha gente lo hace bien, pero muchos aún no conseguimos salir de nuestro entorno hiperlocal y pensamos solo en hiperlocal. Y yo creo que es clave pensar en hiperlocal, pero tenemos que conectar con lo global. Permanentemente tenemos que ir y venir de lo hiperlocal a lo global, permanentemente. Y esto es muy interesante porque cuando pensamos la educación del siglo XXI, ya no pensamos más en notas, no deberíamos pensar en notas, mejor dicho, ya no deberíamos pensar en aulas, no deberíamos pensar en asignaturas,
deberíamos pensar en competencias y habilidades. Y deberíamos pensar en cómo integramos redes significativas. Entonces, a partir de esa experiencia profesional, quiero compartir con vosotros 5 ideas que me parecen claves en este sentido. Primero, propiciar liderazgos informales. Fíjense que en las redes significativas que formamos parte, el líder no es solamente el líder que tocó en la estructura organizacional de esa organización. El líder suele ser un líder informal y básicamente es la persona que más admiramos. Entonces, ¿cómo hacemos para pensar en liderazgos informales? ¿Cómo hacemos para convertirnos en líderes informales? ¿Y cómo hacemos para ir hacia los liderazgos informales que queremos, que admiramos y a los que queremos llegar, ¿no? Me gusta una idea del psicólogo Daniel Goleman en su libro Focus. Dice, nuestra sensación de identidad aflora en nuestras interacciones sociales, porque los demás actúan como espejos que nos reflejan. Soy lo que creo, mejor dicho, perdón, soy lo que creo que tú crees que soy. Entonces, en la sociedad red tenemos que construirnos como un nodo en la red. Tenemos que pensarnos como un nodo en la red. Y esto, que debería enseñarse por fuera de la educación formal, se tiene que enseñar sí o sí por dentro de la educación formal. Entonces, cuando yo pienso en liderazgos informales, me gusta mucho en la diferencia de los... Es decir, ¿por qué alguien se convierte en un líder informal? ¿Por qué alguien termina siendo un líder aunque su organización no lo legitime formalmente como un líder? Bueno, probablemente porque lo más importante en su vida son las motivaciones intrínsecas. Deja de pensar en las motivaciones extrínsecas, como el salario, como la estructura organizacional, como los ascensos, como las notas, y solo piensa en motivaciones intrínsecas. Se motiva y trabaja con motivaciones intrínsecas. Vamos a ver el video 3. Cómo los Monty Python se piensan a sí mismos como motivadores intrínsecos. ¡No os quedéis con la boca abierta! ¡Como si nunca hubieseis visto la mano de Dios! Bien, hoy vamos a desfilar plaza arriba y plaza abajo. A menos que alguno de vosotros tenga algo mejor que hacer. Bien. ¿Tiene alguien algo mejor que hacer que desfilar por la plaza arriba y abajo? ¿Eh? Sí. Atkinson. ¿Qué es lo que preferirías estar haciendo, Atkinson? Pues, sinceramente, sargento, preferiría estar en mi casa con mi mujer y mis hijos. ¿Es eso cierto? Sí, señor. ¡Bien, lárguese! Veamos. ¿Todos los demás estáis dispuestos a desfilar plaza arriba y plaza abajo? ¡Mi sargento! ¡Sí! Yo tengo un libro que me gustaría leer. Bien, pues vete a leerlo. A ver. Todos los demás, ¿estáis dispuestos y decididos a acompañarme alegremente a desfilar plaza arriba y plaza abajo? Sargento, Sí, Wycliffe, ¿qué ocurre? yo estoy aprendiendo piano. ¿Qué estás aprendiendo piano? Sí, señor. Y como es lógico, querrás ir a practicar, ¿no? Desfilar plaza arriba y plaza abajo no es bastante para ti. Bueno, Vale, márchate. Bueno, veamos qué pasa con el resto. Supongo que preferiríais estar en el cine, ¿no? La verdad es que ¿Ahora sí. que lo dice? No lo había pensado, pero sí me... Muy bien, marchaos. Vamos a sacar las Llegamos a la entradas. sesión de las 5. Vamos. del oeste, vamos. Maldito ejército, ¿a dónde irá a parar? Bien, sargento mayor, a desfilar por la plaza arriba y abajo. Izquierda, izquierda. La democracia y el humanitarismo siempre han distinguido al ejército británico ¡Tonterías! y ha dejado la huella de su triunfo en los más remotos rincones del imperio. Ahí vemos la diferencia entre una motivación extrínseca y una motivación intrínseca. Punto 2. Trabajar en equipo, pero trabajar en equipo como la única herramienta de supervivencia. Miren, conozco muchos colegas que
que tienen marcas personales y les cuesta muchísimo trabajar en equipo. Y siempre me pienso a mí mismo que lo peor que me puede pasar en mi vida profesional es que me pase exactamente eso, que no consiga trabajar bien en equipo. Me parece súper importante buscarnos socios, me parece súper importante seducir a personas para que se acerquen a lo que estamos haciendo o dejar ser seducidos por otros para acercarnos a lo que los otros están haciendo. Trabajar en equipo como nuestra única supervivencia. Pensar en 4 variables que parecen obvias, pero en la educación formal están muy mal trabajadas, que son la proactividad, la empatía, la autodisciplina y la persuasión. Vamos a salir de las facultades sociales y vamos a la facultad de ingeniería para seducir a los compañeros de ingeniería para que trabajen en nuestra próxima app o en el sueño de app que tenemos. Me parece que ahí está un poco la clave en ese sentido. Idea 3, proteger lo nuevo. Y esto es una de las grandes cosas que trabajamos cuando los que hacemos design thinking y los que trabajamos en innovación. Proteger lo nuevo. Vamos a dar espacio para que lo nuevo crezca. Vamos a dejar esa actitud de matar lo nuevo apenas lo conocemos. Y esto significa surfear la ola de la innovación y trabajar hacia lo nuevo, aunque incluso no estemos convencidos de que lo nuevo sea la solución al desafío o al problema que nosotros tenemos. Me gusta una conferencia TED de Roddy Sutherland, de publicista inglés, que dice: la perspectiva es todo. No existe una realidad, sino que existe una perspectiva de las cosas. Diseñemos nuestra propia perspectiva. Salgamos de la caja, como se dice habitualmente, y volvamos a diseñar las redes que queremos pertenecer, las redes que queremos formar parte. Punto 4. En esa lógica de diseño de redes o de individualismo en red, creo que es clave la idea de crear historias emocionantes o narrativas atractivas sobre lo que estamos haciendo. Tanto nuestra identidad en red, tanto nuestra dinámica startup, como lo que hacemos a nivel profesional con nuestros propios colegas. Las personas amamos compartir historias. Las personas amamos escuchar las historias de los demás. Construyamos nuestra propia historia. Y esto también debería ser parte de una pedagogía en la propia universidad. Ayudar a los chicos a crear su storytelling, ayudar a las personas a crear su propia identidad profesional, a saber venderse, a saber ofrecerse en el mercado, a saber comunicarse. ¿Qué queremos ser? ¿Queremos ser más inteligentes? ¿Queremos ser más divertidos? ¿Queremos ser más disruptivos? ¿Queremos ser más emocionantes o emocionales? Da igual. Busquemos una historia que nos haga más exóticos. El exotismo es probablemente una de las dinámicas de la sociedad red que está por encima del algoritmo. Y una última idea, diseñar una arquitectura de la participación. Los que trabajamos en design thinking o en procesos de innovación siempre decimos una cosa, ¿no? Casi es una obviedad, pero siempre lo decimos. No esperes que las cosas sean perfectas antes de compartirla. El compartir nuestras ideas, el compartir nuestros prototipos es la forma de actuar por defecto que tenemos que tener en nuestras organizaciones. El compartir tiene que ser una actitud por defecto. Y esto implica una arquitectura de la participación, implica que nuestras organizaciones compartan por defecto, implica que nuestras universidades compartan por defecto. Hace muy poco hicimos un proceso de pensamiento y diseño en una universidad latinoamericana y estuvimos trabajando durante una semana para diseñar, o mejor dicho, codiseñar una nueva estrategia de comunicación científica a la universidad. Y cuando terminamos con todo el proceso, hicimos unos vídeos, el rector de la universidad dice, bueno, miren, en realidad esto no lo vamos a compartir, porque esto va a demostrar, nos va a mostrar hacia el mundo lo limitados que somos y lo mal que estamos haciendo las cosas a nivel de comunicación científica. Y eso es precisamente lo que no tenemos que hacer.
compartamos lo que estamos haciendo, incluso nuestros errores. Convertamos nuestros errores en errores inteligentes. Diseñemos espacios Lego como para movernos y actuar de manera mucho más rápida y mucho más eficiente. Me encanta, como ejemplo de arquitectura de la participación, el trabajo que hacen en DonorChoose en Estados Unidos. DonorChoose es una plataforma de microfinanciación hecha para y por profesores de secundaria. ¿Cómo funciona? Si yo tengo un grupo de alumnos y me quiero ir al Yosemite National Park a hacer una investigación biológica en el entorno y necesito $10.000, voy a DonorChoose, comunico lo que quiero hacer, comunico por qué necesito el dinero y busco en la comunidad ese dinero para llevar a mis alumnos a el Yosemite National Park o a donde sea. Lo que quiero decir es, como profes y como alumnos, tenemos que ir hacia la comunidad a pedir recursos, a pedir redes, a pedir dinero si es necesario y a pedir sobre todo socios que sean muy significativos. Me encanta esta idea de cómo los jóvenes viven hoy en la sociedad digital, ¿no? Es decir, una amenaza de una madre pensando que si se porta mal y no come las lentejas, lo voy a subir a YouTube, ¿no? Y me parece que la clave está un poco ahí. Si no comemos las lentejas, aunque no lo subamos a YouTube, va a estar igual en YouTube, ¿no? O lo peor, o incluso peor que eso, no va a estar en YouTube. En el sentido de que nuestros errores, lo peor que nos puede pasar es que nuestros errores sean invisibles. Nuestros errores tienen que ser visibles. Yo tengo una anécdota, en 2007 creamos en Stanford precisamente campusmobile.net y en 2010 la cerramos porque fue un fracaso empresarial. Y entonces alguien me dijo en ese momento, y a mí me encantó esa idea, me dijo, ¿por qué no haces un artículo contando todo lo mal que has hecho dirigiendo campusmobile.net? Entonces yo escribí un artículo contando todo lo mal que había hecho como director del proyecto y le puse presumiendo de un fracaso empresarial. Vamos a presumir de nuestros errores. Dejemos de esconder nuestros errores y convertamos esos errores en errores inteligentes. Y me gusta, este es un trabajo que hicimos en San Pablo con periodistas dentro de Aulaires School y me gustan mucho las ideas de este manifiesto informal que hicieron los periodistas dentro de un proceso de design thinking, ¿no? 1. Somos responsables de nuestras ideas. Somos responsables de nuestras ideas. Hagámonos cargo de nuestras ideas y convertamos las ideas en prototipos y convertamos las ideas en productos y servicios. Si son solo ideas, no nos sirven. Tenemos que convertir esas ideas en valor. 2. Podemos generar todo. Desde la docencia o como estudiantes podemos crear todo. Tenemos todo a nuestro servicio para crear. 3. Idea probada es mi pauta. Me tengo que hacer cargo que las ideas que yo pienso son ideas que yo tengo que generar. Son ideas que mi grupo, que mi red tiene que generar. La responsabilidad es mía. No tengo que culpar ni al ministro de Educación de Perú, ni al presidente de Perú, ni al Fondo Monetario Internacional, ni a nadie. Las ideas que son mías las tengo que generar yo. Y me gustan 3 ideas más de aquí, ¿no? Las 7. Lo micro también es macro. Y esto tiene que ver con una de las cosas claves del design thinking, que es la escalabilidad de los proyectos. Yo puedo empezar, o siempre decimos que un proyecto se empieza en pequeño, se piensa para early adopters, para adaptadores tempranos, y siempre, si funciona, se va escalando. ¿Qué quiero decir con esto? Reglas simples en entornos complejos. Pensemos los proyectos en pequeño. Diseñemos para nuestra propia comunidad. Si funciona bien en nuestra comunidad, podremos escalar el proyecto. Lo micro también es lo macro. 8. Hay vida inteligente aquí afuera. Vamos a buscar la vida inteligente fuera. Salgamos de nuestra escuela, salgamos de nuestra aula universitaria, salgamos de nuestra facultad e incluso salgamos de nuestra ciudad y busquemos vida inteligente. Es nuestra responsabilidad buscar vida inteligente afuera. Y para terminar, está de moda citar a Steve Jobs, ¿no? Todo el mundo cita a Steve Jobs. Y bueno, lo voy a citar también. Esta cita es novedosa porque es una entrevista que le hicieron en la revista Wired en el año 96, ¿no? Y dice, lo voy a
citar textualmente, yo solía pensar que la tecnología podía ayudar a la educación. He probablemente encabezado la entrega de más equipamientos de computadoras que nadie en el planeta. Pero he llegado a la inevitable conclusión que el problema educativo es uno que la tecnología no puede ayudar a resolver. Lo que está mal en la educación no podrá ser reparado por la tecnología. Y entonces volvemos a la idea inicial. Cuando hablamos de integrar las TIC en el aula, cuando hablamos de integrar a las TIC en la educación, no estamos pensando solo en integrar las TIC para hacer lo mismo que veníamos haciendo antes, sino que deberíamos pensar en integrar las TIC para construir lo más importante, que son redes significativas. Muchas gracias.